¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. La crisis de inseguridad, de violencia en México requirió una medicina que hoy descubrimos era más bien equivocada. Frente a la violencia, más policía, más militares, más penas, más cárceles, más presos y sin embargo la violencia no disminuyó. Hasta que empezamos a darnos cuenta que quizá lo que teníamos que pensar era en la prevención, en lo que se hace antes de que esa crisis estalle, qué se hace en la escuela, qué se hace en la casa, qué se hace en la calle, cómo se interviene en las comunidades para educarnos a favor de la paz y no de la violencia. De ahí que la política de prevención contra el delito se nos haya vuelto clave. Y sin embargo, no acaba de ser un conjunto de políticas que resuelvan el problema, porque quizá nos la hemos tomado con menos seriedad, con menos tenacidad de lo que era necesario. La semana pasada, México Evalúa y la Unión Europea organizaron un muy buen foro, un buen seminario justamente sobre las experiencias comparadas de prevención del delito. Y aprovechamos aquí en Espiral para traer a algunos de los especialistas extranjeros y nacionales que tienen mucho que decir y mucho que involucrarnos a nosotros en esta perspectiva, en esta política, para hablar de prevención del delito en una perspectiva comparada y también aplicada al caso mexicano. Hoy hablaremos en Espiral. Comenzamos. Abrimos nuestra conversación sobre prevención del delito con una entrevista que usted va a disfrutar. Hemos invitado a Manuel Eisner, profesor de criminología comparada en la Universidad de Cambridge. Manuel, tell us about this landmark study that you did. Well, to think about this, you can start wondering, well, was violence much less in the past? Did we once live in this peaceful world, and now in the modern world everything has become more violent? So I started looking at the Middle Ages, and it turns out when we look at the Middle Ages that actually violence was very high. Homicide rates in medieval cities were very, very high in comparison. So we looked at data over the last 800 years from about 1300 to the present day. And what we can see in Europe is a continuous decline of homicide rates over 800 years. And that tells us something about the kind of mechanisms that have made Europe a relatively peaceful place, where people live in safety, where cities are relatively safe. And looking at this can help us to also understand what it may be about more violent societies, how they would need to change to become less violent. What kind of measure do you use if you want to know how violent was Paris in the 1500s? Yes. Well, the only measure that we really have is homicide. That's the only crime that's left traces. And it's left registered by hospitals, by in England, for instance. There was an institution of the coroner. The coroner was an official, an unpaid official, who had the responsibility of recording every violent death. And these records surprisingly have survived. So for instance, for Oxford, in the early 14th century, we have surviving records of about 100 cases of homicide. And we know exactly where they happened. They left descriptions of what kind of weapons was used, the situation where this happened. And so we can use this to estimate the homicide rate in medieval Oxford. We can also estimate a homicide rate in medieval London. And then we can take this further over time, putting together many hundreds of studies, and that gives us a rough picture of what has been happening. What kind of variables do you found that made humanity more civilized, more peaceful? What is relevant for a community to do if we want to live in a peaceful world? Right.
Well, from the historical work, one thing that emerges is the importance of a state monopoly of power. The Bavarian principle. The idea of that Norbert Elias developed, the idea that Thomas Hobbes developed, that if you want to have a relatively peaceful society, you need a state that, for one, actually monopolizes power, controls other people who want to use violence. But then it's another thing, and that was very important in our findings. It's important that the state is legitimate, that people actually think the state has a right to rule, that it delivers justice. Because St. Augustine already said, a state that is not based on justice is nothing but a gang of criminals. And so one of the things that happens in Europe over time is that these states actually deliver some kind of justice. They become institutions that are preferable to feuds, to private vengeance. And in many high violence societies, and that includes Mexico, for instance, people often don't know whether they should trust the state as an institution that delivers justice, or whether organized criminals are more effective in giving them justice, in helping them if something has happened to them. Here in Espiral, we are fan of Norbert Elias, and we have sometimes we talk about this process of civilization where the state can, this monopolistic power. But we talk as well in Mexico now about the decivilization. I mean, it's the contrary what Elias talk about. Do you see this possibility of regression? Yes. Hobbes, on the contrary? I mean, first of all, I think Norbert Elias himself was very clear that the civilizing process is not just going in one direction. There are always the possibility of decivilizing processes. And I think one of the situations where this happens is when states fall apart. That's where we can observe this very, very easily. In situations like in Iraq, in situations where there is a civil war, the civilizing process falls apart and you see the emergence of anarchy. You see the emergence of organized groups. And maybe in Mexico there is nothing like the state actually falling apart entirely. But there are, in Latin America, if we think about, for instance, the situation in Venezuela, if we think about 20 years ago, 25 years ago, the situation in Colombia, there were situations when powerful groups were challenging the state, and there was something that Elias would certainly recognize as a decivilizing process. Control of territory. I mean, we have in Latin America, in Mexico, cities, regions where the state is present. Yeah. But as well, you have regions where it's not the state who is governing. And this is kind of new for us. Before talking about Mexico, do you see that in other parts of the world? I mean, a state that is losing control of the territory? Yes, there are various areas in the world where probably similar processes are happening. One example that immediately comes to my mind is Sao Paulo, in Brazil, where there is this very powerful group of organized crime, the Primeiro Comando da Capital, which has, in many parts of Sao Paulo, effectively functions like a state in the state. Yeah. A state within the state. A state within the state. It has its own justice system. It has been described. There's been a book coming out last year. Tax collector, protection rents, all these things. If you think about, historically not too far along ago in southern Italy, the mafia is an interesting example of a state within the state that provides an alternative. If I go to Manuel Eisner as a doctor and I ask for a diagnosis, according to your point of view from Cambridge University, what kind of diagnosis
could you give me? Where is Mexico about this, or related to this security crisis? What do you see? What do you going to talk about in this seminar you are participating now? Well, first of all, one important point to make is that I don't think the violence situation in Mexico is exclusively a problem of organized crime. Mm. Mexico also suffers, for instance, from very high levels of domestic violence against women. There's also data, for instance, on bullying in schools, which are very high. Mm. These are not phenomena that can be reduced to organized crime. So there is an underlying... That is not related? It's not really well, there is an interesting question about whether organized crime leads to a culture of violence that then makes these other phenomena... More tolerance. It probably increases tolerance to violence. But I don't think that's the only link. Reason. Mm. That's the only link. Historical homicide rates, for instance, for Mexico show that Mexico was a high violence society in 1900. It was a high violence society in the 1920s. Mm-hmm. And so there is something else going on. And I think it's also important to bear this in mind, because I don't think the solution or the best approach should just focus on organized crime. Mm-hmm. I think schools, for instance, and improving security in schools plays an important role. I think early intervention, so helping families to deal better with their children, to be better in their education, is an important element. And so there is a whole range of things that can be done. Mexico, I think, should be bold in what it wants to achieve. I think it would be an interesting thing for the government to say, well, we want to reduce levels of violence by, let's say, 50% over the next 20 years. That would be a bold goal to achieve. If one puts this goal out like this, what it means is that the government needs to start thinking seriously about what it needs to do to achieve this goal. So it's no longer just talking about prevention programs, it's actually saying, well, this is what we want to achieve. And this is a good moment to do this, because the United Nations in their Sustainable Development Goals have actually obliged national governments, have told national governments, so in order to be sustainable, societies need to become less violent. Mm-hmm. And that's an important thing to say. The high levels of violence in Mexico have a negative effect on the education system. Mm-hmm. They have a negative effect on the economy. Mm-hmm. They have a negative effect on citizenship, on the living together, on urbanity, on going out, and so on. So it's really important that this problem is addressed. It costs an enormous amount of money to the Mexican economy, and one could probably address a very large proportion of this problem by investing more money into prevention. How important for reducing violence is the justice system? When you were saying bold, right. or freezing the target, you said yes. the justice system is important, it's not, according to your studies? I come from my own background, very much from prevention. Mm-hmm. And I think my own background was for many, many years to say, well, I'm not really interested in what the police does and what the criminal justice system does. As a sociologist, I was more interested in social inequality and poverty and prevention. And I still am very interested in this. But I think one of the things that I've learned is that you cannot do prevention, you cannot reduce violence without a state that's based on justice. And so I think... Legitimate justice. Legitimate justice. And so I think the police and the justice system plays a very important role. And I just want to give you one example that illustrates the problem, and I want to link this to organized crime. I have data for Honduras, but in some areas in the north of Mexico, the situation will be similar. I've tried to calculate what the cost of taking a life, of killing somebody, is in terms of punishment. And the result is that in Honduras or in Mexico, in the north of Mexico, the average punishment for killing somebody
is about 5 or 6 months in prison. Now you will ask, well, why is this? And the reason for this is that about 95% of all murder cases go unpunished. Impunity. Impunidad. And as long as this is the situation for a young man, the calculus will be, well, as long as my risk is so small, I can as well do this again and again. So this contributes to this culture of violence. So I do think the backbone of violence prevention and violence reduction is a functioning state and a better trained, less corrupt and effective police. It's not the answer, it's not the only thing, but I think it must be part of the solution. And let me add one thing here. When I talk to people, for instance, in the public health sector or in the education sector, one phenomenon, and I'm not sure whether that's true of Mexico, I've seen this in other places in Latin America, is that there is, and maybe that has to do with the history of Latin America, people in the education system don't like to talk about the police. The police is very often seen as an enemy. Somebody who does not a partner. Terrible, it's not a partner. And I think that it's very important that countries learn to overcome this tension and learn to think about the police and security as partners in attempts to address the security crisis. Because otherwise, I don't think it's going to work. We are trying with prevention policies, and so while we will be talking in the next segment about that. But I would say that we have been giving blind steps in this policy. We have to rewrite the page. A new prevention policy. What would you say? What we should be doing in the next years? Yeah, you say education, but if you can go further. Well, I'll try to come up with some pretty specific suggestions. One is that I think Mexico should build up something like a clearinghouse of evidence-based prevention programs. Practitioners out there somewhere in Mexico who want to learn, well, what should I do in my school? Have a website, maybe have a guidebook that helps them to understand what kind of interventions are effective, are promising, actually help the school. Because probably a country like Mexico invests a lot of money into measures that actually don't do anything. So the scarce public resources must be invested into programs that actually do something. One could go one step further, and that's going to be another suggestion, to think about a legislation that says, well, a state or a school only gets public funding for prevention if they can demonstrate that it is effective. So we need to make the resources go into better programs. I think another very important element is better training of practitioners. Teachers, for instance. But it's not just teachers. Teacher training must include an element of violence prevention program, maintaining order in schools, classroom management. All these things must be taught much better at much higher quality in teacher training. But it's not just teachers. It's people working as social workers must be better trained. Nurses, people working with families must learn how to recognize, for instance, situations of child maltreatment and to intervene in a more professional way. There must be a better functioning system where different actors work together better. So this should be done at the level of professional training. But I think Mexico should also build up its capacity at the university level of providing highly skilled academics who have learned about how to evaluate programs, how to develop new programs, how to provide better advice to the government. So there is a limit currently, I think, in Mexico. Although I'm very impressed also by what's happening, I think there is a limit in the capacity of the academic system
in providing the government with good knowledge. Last question, Manuel. Do you know other experience in the world like the one you are talking? I mean, something that can help us to make a comparison or to learn about? Well, we're currently working on a new project where we're putting together examples of successful countries, or successful cities, rather. And we're trying to put together, learn what we learn from these successful examples. And yes, there are some very successful examples. Try. Well, which one? I mean, one famous example is New York. Okay. New York has had this enormous reduction of violence since the early 1990s. There is still a lot of debate about why it has happened, but we know that some elements must have been a more professional, more proactive police force. It wasn't the only factor, but it was one of the factors. Probably some better control of the drug markets was likely involved. By the way, in the United States, and it's an ambivalent topic, imprisonment probably played a role. We don't really like to talk about this, but the empirical evidence suggests it played a role. Second example, Singapore. Very successful, and there is a good a kind of contrast case in the shape of Malaysia, because Singapore and Malaysia were one country. Then the difference are they start enormous. with the same level, they start with the same GDP, they start with the same crime levels, and Singapore is this huge success story. What is it? We don't really know exactly, but control of corruption played an important role. Huge investment in education probably played an important role. The economic success maybe played an important role, but bear in mind that Singapore also put a lot of efforts into a functioning public health system, and it put a lot of efforts into a neighborhood policing system. So the criminal justice system was not just repressive, it was also repressive, but it was also putting a lot of effort into creating a professional police that's supported by the population and that is legitimate, that is accepted by the population. Manuel, it was delightful to have you here and to hear you, and I hope that what you will say can be listened in Mexico, is because we are hungry about solutions and about better ideas and less blindness. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Regresamos en un momento con los dos siguientes segmentos que van a estar justamente dedicados con otros especialistas a evaluar la política de prevención del delito que hemos seguido en México en los últimos años, a la luz un poco de los comentarios, de las tesis que justamente escuchamos hace un momento. Quédense con nosotros, volvemos. Pues después de recoger las experiencias del análisis comparado, ahora vamos a hablar de México y de las políticas que ha habido justamente en los últimos años de prevención del delito. Y tengo, gracias al seminario que se organizó la semana pasada, un panel estupendo, de lujo. No saben cómo les agradezco que se hayan tomado la molestia y estén aquí hoy en Espiral, como es nuestra tradición. Les pido que ustedes se presenten. Edna Jaime, bienvenida de nuevo a tu casa. Muchas gracias, Ricardo. Edna Jaime, directora de México Evalúa. México Evalúa es una organización que desde hace varios años está comprometida con generar evidencia, información que alimente la política pública. Es nuestra convicción el tratar de mejorar los elementos para una política pública basada en evidencia en temas de prevención del delito, y por eso mismo la semana pasada organizamos un foro internacional de prevención del delito y la violencia. Tuvimos invitados de primer nivel y se dio una discusión muy rica. Queremos que la prevención esté dentro de las prioridades de este país. Edna, muchísimas gracias y gracias por provocar este programa
es por obra tuya que hoy nos encontramos dialogando el Muchas tema. gracias. Le doy la bienvenida a Mary Speck. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Yo trabajo con International Crisis Group, yo soy la analista aquí en México. También trabajé en Guatemala, estamos cubriendo México y Centroamérica. También tenemos trabajo en oficinas en todo el mundo. En América Latina trabajamos principalmente en la zona andina y también en la zona de México. Acabamos de entrar en México hace 2 años para estudiar... ¿En qué zonas de México? Bueno, yo tengo mi oficina aquí en el DF, pero hice un informe sobre Ciudad Juárez para analizar por qué esta ciudad parece haber logrado o ha logrado una disminución significativa en la violencia, aunque sigue siendo muy frágil. Y acabo de hacer un informe sobre Guerrero. Entonces, la idea de Crisis Group es tener analistas en zonas muy peligrosas del mundo, en zonas donde hay mucha violencia. La meta de Crisis Group es prevenir la violencia, es proponer soluciones prácticas, hacer la alerta, llamadas de alerta a los gobiernos locales y también internacionales y promover análisis de las causas de violencia y políticas que podrían prevenir y proteger a las víctimas. Mary, muchísimas gracias por estar Gracias. aquí. Vamos a sacarte jugo hoy. Okay. Y está también con nosotros Antonio Escándar. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo trabajo para la empresa de consultoría Tetra Tech, que es una empresa asociada a la cooperación internacional, específicamente con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Y hasta el mes de febrero estuvimos implementando un programa por 4 años, el programa para la convivencia ciudadana, un programa enmarcado dentro de la iniciativa Mérida, el pilar 4 de la iniciativa Mérida, y nos fue encomendada la tarea de trabajar junto al Gobierno de México en sus 3 órdenes, el Gobierno federal, estatal y municipal, específicamente en Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana, implementando modelos, replicándolos también, generando conocimiento, capacidades y formando una serie de nuevas relaciones entre distintos actores que son necesarios para fomentar el tema de la prevención social de la violencia. A través de esa experiencia, pues tuvimos la suerte de interactuar muy de cerca con estos actores que les menciono, que van desde la empresa privada, sociedad civil, la academia y el gobierno en sus 3 órdenes, y eso nos permitió tener una comprensión de los avances que se han venido generando, también de algunos desafíos que están pendientes y de contribuir también con algunos productos de conocimiento y relaciones que hoy en día están allí llevándose a cabo y ayudando a la implementación de esta tarea en el tema de prevención social de la violencia y la seguridad ciudadana en general. La actual administración del gobierno federal, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, anunció desde el principio que iba a virar sus políticas, lo digo así en plural, en materia de seguridad y justicia. Y el acento desde el primer día, si uno escucha el discurso de toma de posesión, está justamente en la prevención. Es decir, era poner a la prevención por delante, casi como fuera el caballo por delante de la carreta. Algo que cayó bien entre los especialistas y cayó bien entre quienes estaban fatigados del fracaso de las otras políticas y sobre todo la violencia generada. Pero llegó el momento, han transcurrido más ya de 2 años y medio, 3 años justamente corriendo esta implementación, porque además empezó un poquito tarde en el gobierno. Y yo les pregunto ahora, ¿qué valoración tienen, ¿no? En la política de prevención del delito en México? ¿Está dando resultados? ¿Está bien construida o apenas un andamiaje muy inicial? Ricardo, yo creo que está perdiendo momentum. Efectivamente, yo estaba presente en el primer Consejo Nacional de Seguridad Pública, diciembre de 2012, uno de los primeros discursos públicos del presidente en materia de seguridad, y se refirió a la prevención como un pilar. Eso dio pie a la creación de una subsecretaría y a un proyecto ambicioso en materia de prevención del delito. Encabezado entonces por Roberto Campa. Encabezado por Roberto Campa, la política de prevención con 2 brazos, un subsidio que ejercen estados y municipios, de aquellos estados y municipios seleccionados por algunas características, no es muy claro cuáles son estas características, y por otro lado el brazo del trabajo de una comisión intersecretarial. Es el PRONAPRED, así se llama el Programa Nacional de Prevención del Delito, y esta comisión intersecretarial iban a estar implementando acciones de prevención de manera coordinada, iban a trabajar en terreno, en territorio,
donde se hubieran identificado factores de riesgo para atenderlos y transformar esos factores de riesgo en factores de protección. Esta política pública se desplegó y creo que está en una gran fase experimental. Todavía. Todavía. O sea, si escuchamos los planteamientos que Eisner nos hacía hace un momento, ¿tú dirías años luz? Yo creo que necesitamos aprender de lo que ya se hizo, que fue un despliegue bastante amplio y también costoso, y tratar de recuperar aquello que mejor ha servido al propósito de la prevención. Pero creo que se le falta un ingrediente central. Lo decía el profesor Eisner. Los gobiernos se tienen que plantear metas. ¿Cuál es la meta del programa de prevención? ¿Cuánto se propone reducir la violencia? ¿Cuánto se propone reducir el delito? Dame una métrica, pues. ¿A través de qué mecanismos? ¿A qué variables les queremos pegar para que eventualmente logremos esas metas de reducción del delito y la violencia? Me parece que si no tenemos eso claro, esta fase de experimento se puede prolongar. A ver, la política nacional de prevención está en fase de experimento, pero claramente hay regiones, ciudades, ya mencionaba Mary hace un momento Ciudad Juárez, yo pondría Tijuana también con un experimento interesante, y luego, y Monterrey, y luego tendría fracasos rotundos, Guerrero, por ejemplo. Es decir, ya tenemos experiencias que nos podrían, no con análisis comparado internacional, con análisis comparado local, encontrar qué funcionó y qué no funcionó. Yo quisiera un poco, Mary, con la experiencia de estos reportes de Juárez y de Guerrero, que los contrastaras y nos ayudes a decir cuáles son tus conclusiones de qué parte de la política de prevención funcionó en Juárez y qué le faltaría a Guerrero, por ejemplo, para tomarla en cuenta. Bueno, hay varios elementos en Juárez que han contribuido al mejoramiento de la situación de seguridad en la ciudad. Y un factor muy clave, no solamente en Juárez, sino en otras ciudades, sobre todo en el norte del país, es la sociedad civil. La sociedad civil en Juárez obviamente jugó un papel muy importante en Juárez. El gobierno también desplegó bastantes recursos a Juárez. No empezó con PRONAPRED del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino bajo el gobierno de Calderón invirtieron bastante en todos los De hecho, el país se muda hacia la prevención ya en los últimos años de Calderón a partir de Juárez. Exacto, no empezó exactamente con el actual gobierno, pero invirtieron mucha plata. También tenía algunos de los mismos problemas que tiene el actual programa de PRONAPRED, en que no hubo evaluación. Actuaron en medio de una crisis. Y en medio de una crisis siempre hay cierto desperdicio de fondos, pero también trabajaron en conjunto con la sociedad civil. La sociedad civil también exigió la actuación del gobierno federal con la crisis en Juárez. Y si tú ves las estadísticas de homicidio, casi sube en forma vertical, es un cohete donde cuando suben los homicidios en Juárez. Y después empieza a bajar, sigue siendo violento, pero mucho menos que antes. Y yo creo que una gran ventaja que ha tenido ciudades como Juárez, y creo que Monterrey también sería otro ejemplo, y a lo mejor Tijuana, es que tienen un sector empresarial que decidió no mantenerse al lado, decidieron que tuvieron que tomar un papel, jugar un papel, entonces contribuyeron bastante en mejorar, en trabajar con el gobierno para señalar problemas. Pero hay problemas con la implementación de PRONAPRED en Juárez. A ver, déjame, porque tengo que regresar a Guerrero, pero déjame preguntarle, Antonio, si no es también variable que al país vecino le trae mucho más preocupado lo que ocurre con su frontera a lo que ocurre lejos de su frontera. Entonces, mucho más importante pacificar Tijuana, Juárez, Reynosa, que Chilpancingo, o que Iguala, o que Acapulco. Y si el cuarto pilar del Plan Mérida no enfocó las baterías en la frontera. Te lo pregunto porque esa es una variable que también pesa. Sí, bueno, desde mi punto de vista no puedo opinar directamente acerca del motivo o la motivación de la agencia de desarrollo que no represento a tomar este tipo de decisiones en esos lugares. Lo que sí te puedo decir es que el proceso a través del cual se tomó la decisión de trabajar en esos lugares también fue hecho de la mano con la administración anterior de Calderón, en la cual se designan cuáles son los lugares en los cuales trabajaría
USAID y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos para ayudar al gobierno de México en el tema de prevención de la violencia, que es el pilar 4, un pilar que nosotros desde el punto de vista de expertos, de técnicos, llamamos el pilar suave, un pilar que es importante porque trata de traer una nueva perspectiva acerca del problema, que no es solamente la perspectiva de seguridad pública, de policial, o en algunos casos de represión, sino también empezar a buscar las causas, las multicausas de orden social y otros factores que inciden en que esto suceda. Eso, digamos, el trabajo que se ha hecho obviamente en estas ciudades en donde nosotros hemos trabajado, ha sido un trabajo también muy importante porque eran lugares que estaban realmente encendidos de problemas. Cuando nosotros llegamos en el 2012, que eso ya tenía quizá la cooperación un poco de tiempo, un par de años trabajando de una manera mucho más tímida, a partir de allí se empieza a hacer una inversión mucho mayor. Encontramos obviamente algunas transiciones en el caso de Tijuana, en el caso de Ciudad Juárez, que estaba muy prendido en ese momento, que permitieron hacer ese trabajo también por el lado de la prevención. Entonces, creo que una decisión importante allí tuvo que ver con la situación que se estaba presentando en esos lugares. El caso de Monterrey, cuando nosotros llegamos, estaba en su pico más importante y nos permitió también experimentar un poco sobre qué tipo de prácticas, intervenciones, que no son nada más proyectos en comunidades, sino también modelos de relaciones de gobierno-sociedad, eran necesarios también para poder empezar a aterrizar estos principios importantes y modelos que tuvieran impacto. Eisner decía hace un momento, y si le hacemos caso, creo que acabaremos preocupados, que le parece que la política de prevención por excelencia pasa por lo que se hace en las escuelas. Y según yo, la escuela no se ha involucrado como espacio justamente para la prevención. Déjenme irme a corte y le entramos a ese tema que nos dejó sembrado el profesor Eisner hace un momento. Quédense con nosotros, seguimos en Espiral, hablando de la prevención del delito. Bueno, de vuelta en Espiral, hablando de la prevención del delito, que lo plantearon ustedes muy bien, es multifactorial, pero déjenme remitirme a la entrevista con Manuel Eisner, y él decía educación. O sea, si uno logra en el aula educar para la paz, déjenme frasearlo en los propios términos, o en la terminología que se ha usado ahora en México, es probable que después en el espacio público tengas una vida en paz. Y sin embargo, dada la reforma educativa y los problemas de vetos que hay, la escuela no ha sido un elemento clave para formar para la paz, incluso diría algo distinto, es un espacio donde se genera violencia. Me gustaría ir su opinión, sus observaciones. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que definitivamente debería haber un enfoque mucho más directo en el tema de la escuela. Nosotros cuando analizamos factores de riesgo para entender qué puede generar que un joven se convierta en delincuente o que exista violencia, empezamos a ver con mucha preocupación un elemento que es la deserción escolar, que aumenta en la medida en que el joven va subiendo en el ciclo, desde la secundaria hacia la prepa. Las cifras son alarmantes, hasta el punto de pensar que una mayoría importante de jóvenes no llega a la prepa en muchos lugares. Entonces yo creo que aquí el enfoque en ese caso tiene como distintas perspectivas. Una es tratar de que los jóvenes se queden en la escuela o buscar alternativas viables para que esos jóvenes que no pertenecen al sistema escolar por lo menos sigan teniendo una educación. Por otro lado, está el tema de la violencia en sí misma dentro de las escuelas, que también es un factor de riesgo. Cuando hablamos en el modelo ecológico, nosotros trabajamos, obviamente, ya el espacio comunitario, ¿no? Y la escuela pertenece a ese espacio, como bien lo decías, Ricardo. Entonces, allí, programas que puedan ir a identificar lo que está pasando, cuáles son estos factores detonadores, que por cierto no se originan siempre en la escuela, Son factores que vienen desde el hogar o que vienen desde la comunidad y se traducen en la escuela. De manera que, como tú bien lo referías, sí es importante mirar a la escuela como un elemento importante, como un centro de gravedad. Hay programas e intervenciones que se hacen. No es que no se hace nada, sí se hacen cosas. Se hacen cosas muy puntuales en temas de violencia escolar. Nosotros, por ejemplo, uno de los programas
importantes que desarrollamos, que trajimos de la ciudad de Los Ángeles, de los Estados Unidos, que originalmente se debió haber hecho en las comunidades, en las casas de los beneficiarios. Fuimos forzados a hacerlos en las escuelas por la situación de inseguridad que se vive en algunas comunidades y eran lugares seguros. Y tuvimos algunos impactos interesantes porque sí se movió la comunidad de la escolar a través de este modelo de cambio de relaciones entre miembros de la familia para ubicar dónde están estos factores que detonan de alguna manera el desapego en el hogar. Pero son intervenciones puntuales. La escuela no formó parte en México de la gran estrategia de prevención. Hay algunas acciones dirigidas a los entornos escolares. Dentro de las 5.600 acciones que en el 2014, porque es la evaluación que hizo México Evalúa, se financiaron con recursos del PRONAPRED, hubieron algunas que tuvieron que ver con intervenciones en el entorno escolar. El problema, desde mi punto de vista, es que tenemos una gran fragmentación en estas intervenciones y acciones. Le queremos pegar a todos simultáneamente y vamos a acabar teniendo un efecto muy pequeño. Entonces, para mí es clave enfocarnos. Y creo que estamos en el momento de replantear y reconducir nuestra política de prevención. Se necesita mucha información, lo decía el profesor Eisner. Este clearinghouse del que hablaba, se necesita tener evidencia, qué funciona, qué no funciona, y tener buenos diagnósticos. Y los diagnósticos se hacen desde lo local, lo más granular y lo más microlocal. ¿Qué es lo que le duele a ese lugar? ¿Dónde están los factores de riesgo que pueden detonar problemas? ¿Y cómo se interviene? Puede ser el ámbito escolar, pero pueden ser el ámbito familiar, lo que requiera más atención. Y ese diagnóstico, tú dirías, todavía no lo tenemos. Mira, lo que nosotros hemos estudiado en México Evalúa es que los diagnósticos todavía son deficientes. Y ha habido un esfuerzo por mejorar estos diagnósticos en cada uno de los municipios, demarcaciones que reciben este subsidio. El problema es que las acciones no necesariamente responden al diagnóstico todavía. Es una política pública complicada. O sea, requiere mucha información y requiere de mucha precisión en las intervenciones. Y hay que, Ricardo, ser precisos hasta cuando hablamos de qué entendemos por prevención. Sí, claro. Te quiero decir que en varias ocasiones he escuchado a distintos funcionarios públicos decir que a la prevención se le dedica más de 140,000 millones de pesos. Y ciertamente hay un anexo en nuestro presupuesto de egresos de la Federación que tiene el título, el rubro de prevención, pero entra todo. Y lo acaba de decir la Auditoría Superior de la Federación en su revisión de la cuenta pública 2014. El 60% de lo que está en ese anexo no corresponde. No es prevención. No es prevención. Voy a moverme al otro ámbito. Ya Antonio y Edna lo mencionaron. La familia. La familia en el mundo está mutando y esa mutación puede impactar, para bien o para mal, en el tema de la violencia. Hay quienes proponen como solución regresar a la época de la abuelita, ¿no? Papá, mamá, 2 hijitos, la mamá no trabaja, cuida a los niños, el papá regresa temprano, pueden cenar juntos. Pero bueno, claramente regresar a 1940 es algo que ya me cuesta trabajo ver. La familia no es tampoco objeto de intervención de Estado. No hay una gran apuesta por hacerle más fácil a la madre que trabaja, el cuidado de los hijos, en fin, para construir espacios comunitarios. Me gustaría tu opinión ahí, Mary. Bueno, yo creo que en Juárez, obviamente, un grave problema fue la falta de padres, ambos trabajando horarios muy largos en una comunidad nueva, porque Juárez es una ciudad de migrantes, o sea, vienen de otra parte, no tienen el apoyo de una comunidad para ayudar a criar a los hijos, entonces hijos que no tenían mucha supervisión ni muchas alternativas. Nosotros no hicimos una encuesta muy científica, pero yo creo que es algo que hace falta obviamente en Juárez, pero hablando con los jóvenes, ex miembros de pandillas, etc., es obvio que no querían la vida de sus padres, querían trabajar, querían estudiar, pero no veían mucho futuro en trabajar en la fábrica, en la maquila, como sus padres. Entonces se siente allá cierta desilusión y cierta búsqueda de otro tipo de futuro, y desgraciadamente en años pasados la pandilla ofrecía
lo que la familia no pudo hacer. La Y familia es- por elección, digamos. exacto, bueno, aunque y- sea por las malas razones. pues. Y es muy típico también en Centroamérica, tú lo ves en lugares como Honduras y El Salvador y Guatemala, donde el problema de las pandillas es aún más fuerte que en Es México. importante esto, la pandilla te da un sentido de pertenencia que la familia ya no te entrega. Si me permites, Ricardo, en las encuestas a población en reclusión que ha realizado el CIDE en la Ciudad de México y en el Estado de México, se ha podido a partir de esas encuestas construir carreras criminales. Ujú. Lo han hecho dos profes del CIDE, Carlos Vilalta y uno de Elisa ellos, Saola y Elena Saola, por supuesto, Gustavo Fondevila, se me olvidaba Gustavo Fondevila, y estas carreras criminales comienzan en un hogar disfuncional, en un hogar con violencia, en un hogar con alcoholismo, en un hogar a lo mejor con padres ya internos en algún centro de reclusión. Entonces, es clarísimo cuando se puede estudiar estas carreras criminales que un hogar, que una casa disfuncional, que ese ámbito íntimo no funciona, es el comienzo de Ahora, los Antonio, problemas. nuevamente, ¿puedo hacer un llamado sonando la campana para que los padres se hagan cargo mejor de sus hijos y lean con ellos todas las noches 15 minutos? ¿O puede haber una política más fuerte, más robusta de parte del Estado? Me interesaría ahí escuchar la opinión, incluso comparativa, ¿no? Definitivamente, tanto cuantitativamente como cualitativamente y en lo que nosotros conocemos en campo, hay una relación muy directa entre la atención que un joven pueda tener en el hogar y de calidad contra aquellos que no lo tienen. Hay casos ¿El Estado específicos. puede cambiar eso? Sí puede. ¿Le toca al Estado? ¿Con qué recursos, con Bueno, qué intervenciones, con qué El políticas? Estado puede promover incentivos para que eso suceda, ¿no? Desde el tema que conversaba de las maquiladoras y el tema de cómo desde el sector privado, si tú eres un empleador, cómo puedes facilitarle a la familia la cercanía, o a los padres que están trabajando la cercanía con la familia, ¿no? Desde programas sociales que permitan que la madre pueda estar cerca de sus hijos cuando están a una edad temprana, por ejemplo, cosa que no sucede en la mayoría de los casos que hemos visto y que es muy típico de la industria maquiladora en ese caso, ¿no? Definitivamente ahí podría haber desde el Estado una promoción de un incentivo para ello, pero como también decimos nosotros, el tema de seguridad ciudadana es un tema de corresponsabilidad. Yo no creo que sea nada más exclusivo del Estado. Del Estado. Yo creo que hay otros actores también que tienen que subirse al coche y también hacer su contribución. O sea, si yo soy un empleador, como yo también puedo ver que no existe muro del tamaño más alto que pueda prevenir que esto se me pueda revertir en el futuro a mí. Y la mejor manera y la menos cara de poder justamente prevenirlo es a través de este tipo de políticas sociales, que al final me va a costar mucho menos que una política que promueva el cuidado de los hijos, de la escuela cercana al lugar de trabajo, etcétera. Entonces yo sí creo que hay ejemplos a nivel internacional que así lo hacen. Escuelas de nos- tiempo completo, por A ejemplo. ver, pero entonces tú decías Entonces- es que en el catálogo de recursos dedicados a la prevención hay muchas cosas que no son, pero pues es que es la educación, la política urbana, la política de transporte, la política de redistribución de la riqueza, el combate contra la pobreza, todo eso acaba siendo política de prevención. Acaba teniendo un efecto sobre estos factores que pueden detonar conductas criminales. Y también puede haber intervenciones mucho más dirigidas, ¿no? Unas te generan un contexto y otras te pueden resolver problemas muy concretos ya en poblaciones vulnerables. Se nos fue el tiempo, última pregunta. Dice Edna Jaime, se está yendo el momentum, es decir, hubo mucho interés al principio del sexenio sobre la política de prevención y en el camino se perdió la tenacidad, el interés, otros asuntos nos comieron. ¿Cómo recuperar el momentum? Bueno, con acciones decisivos, dramáticos, yo creo que resolver el problema, bueno, para mencionar una región donde yo acabo de trabajar, Guerrero, hay que resolver bien. El profesor Eisner mencionó el problema de la justicia, que la justicia es fundamental. Hay que dar justicia, no solamente en el caso de Ayotzinapa, sino otros desaparecidos en Guerrero. Yo creo que este tipo de acción definitiva, decisiva de un gobierno para demostrar que tienen no solamente la fuerza, sino que pueden dar justicia a las víctimas. Yo creo que ese tipo de acción podría empezar a devolver la confianza al gobierno, que el gobierno mismo reconoce que hay una crisis, hay una desconfianza profunda en sus instituciones. Hay que también analizar el aspecto de justicia. Antonio. Sí, definitivamente
importante continuar con lo que se ha empezado. Yo creo que, como bien ya lo decía Edna al principio, aquí hay un camino que se ha avanzado, hay muchas experiencias que se pueden recoger. Es un sistema complejo, es un entramado intergubernamental bastante complejo, con muchos incentivos perversos también del sistema, pero hay una experiencia muy importante. Yo creo, viéndolo desde el nivel subnacional hacia arriba, es decir, de lo que se ha venido haciendo en algunas ciudades, y ver cómo muchos actores se han venido empoderando del tema, desde el empresario, en el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, hay ejemplos muy concretos como el FICOSET, que es un fondo de competitividad para la seguridad y la competitividad, que está ayudando de alguna manera a involucrar un actor importante que es eso, pero en conjunto, en asociación con el gobierno. Casos específicos como de policía comunitaria que se han venido desarrollando en otras ciudades, como me tocó ver a mí en Guadalupe, Nuevo León, en donde el alcalde anterior, César Garza, se involucró en este tema, creyó en este tema y lo impulsó. Más sociedad civil que se ha venido involucrando y perfeccionando en este tema, aprendiendo en este tema. Universidades que nosotros también hemos visto que se han subido a esto, generando programas de capacitación, pronto ya evaluando programas. Creo que ahí hay una dinámica muy interesante que debe continuar. Estoy de acuerdo con mis colegas, pero yo tengo una propuesta muy concreta. El nombramiento de un subsecretario con las credenciales, apoyado por el presidente de la República. O sea, sí creo que necesitamos liderazgos muy potentes impulsando el tema. Y también, recogiendo lo que decían Mary y Antonio, liderazgos no solamente gubernamentales o que representen al Estado mexicano, sino liderazgos empresariales, liderazgos sociales. Nos dejan pensando, pero sobre todo hay un reclamo ahí. Nos vemos la próxima semana aquí en Canal 11. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Miércoles que entra Espiral, Canal 11.